disculpas porque nos demoramos un poquito, en parte porque el aspirante anterior se excedió un poquitito y después nosotros estuvimos charlando un poco de esa. Así que 1000 disculpas, lo vamos a tener en cuenta, por supuesto, para medir cómo administras vos el tiempo. No te preocupes a ese respecto, quiero decir. Por lo que veo, estamos 7 minutos atrasados y obviamente eso será contemplado. Bueno, Ariel, estás aquí con Miguel, con Anaí Lobato, Miguel Catopodis, Anaí Lobato, Verónica Mesa y yo. Te agradecemos que estés aquí. Y cuando te sientas en condiciones de empezar, le das nomás. Perfecto. Bueno, si les parece, comienzo compartiendo pantalla. Bueno, en principio, mi nombre es Ariel, soy diseñador gráfico, docente de la FAPID en dos espacios, en la Facultad de Arquitectura, en la carrera de Arquitectura y en la carrera de Profesorado en Arquitectura, y bueno, soy también arquitecto. Bien, ¿dónde tengo acá la presentación? ¿Ahí la están viendo? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pensar una propuesta educativa o una propuesta académica en el marco educativo se puede encarar de un montón de dimensiones, ¿no es cierto? Yo les vengo a proponer, o la que les vengo a proponer yo en este caso, según lo solicitado, tiene que ver un poco con mi recorrido profesional, otro poco con mi recorrido académico y otro poco también con una especie de, digamos, estudio o interés personal, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la propuesta que les vengo a hacer es en la articulación de, si se quiere, dos grandes campos del conocimiento. El primer campo es el campo del diseño, entendido en un sentido amplio, y el segundo campo es el de la educación, en la posibilidad de pensar la articulación de estos dos, ¿no es cierto? Ya que en algún sentido entiendo que el diseño opera sobre entidades intangibles y que esas entidades intangibles son la configuración de una interfaz, que en este caso posibilitarían estrategias de apropiación del conocimiento. Y ahí nos acercamos un poco entre el campo del diseño, entendido como un pensamiento proyectual, colaborando con, en principio, el campo de la didáctica general. Discúlpame, Ariel, discúlpame que te interrumpa, pero la gente de la FAPID, por favor, cierren el micrófono que se filtra. Ah, sí, sí, sí. Sí, se está filtrando de FAPID. FAPID a ver, ahí está. No, se sigue filtrando. Hola, hola, FAPID. Por favor, apaguen el micrófono. A ver, les voy a escribir. Disculpa, Ariel, Sí, no, por favor, por favor. Esperanos un segundo. Se filtraba ese ruido de fondo. Hola, soy Victoria y la estoy llamando a Romy para que apague. Ah, bueno. Ahí está la de. Ahí está sonando. Gracias. Ah, no, Vicky. Vicky. Bueno, a ver. Ahí está. Ahí está, ahí bueno, está. Ariel, mil disculpas. Estas cosas pasan. Sí, 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 entiendo. Bueno, y te interrumpió el clima, pero bueno, sí. Adelante. Entonces, bueno, retomo un poco esto, sí. ¿no? Desde donde yo me paro un poco para armar esta propuesta. Tiene que ver, como decía, con la articulación de dos campos. Por un lado el del diseño y por otro lado el de la educación. Entendiendo, como decía, que el diseño opera sobre entidades intangibles, que son, podríamos decir, la configuración de interfaces que en la articulación con el campo de la didáctica posibilitan experiencias de aprendizaje, ¿no? Apropiación del conocimiento. Entonces, en ese sentido es donde yo me paro y a partir de cómo construyo esas interfaces, me valgo un poco de un modelo de justamente el campo de la didáctica, en este caso general, que es el de la planificación, ¿no es cierto? Para poder abordar esta acción de planificación, me parece importante traer tres conceptos que están relacionados con esta accionar. El primero es de mediación, el segundo es de escalas y el tercero es de coherencia, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido podríamos decir que planificar es un acto de mediación que parten de la articulación coherente de diferentes escalas, desde una escala macro, que sería macrocurricular, y desde una escala micro, que sería microcurricular. En términos generales, en una escala general y una particular, ¿no es cierto? Y a su vez, que la solicitud de la actividad en la que se solicita para este concurso se ubica en esta escala micro, y justamente con esta relación que se manifiesta, me pareció pertinente comenzar, previo a la presentación de la actividad, con una especie de recorrido de lo general a lo particular, ¿no es cierto? Para hacer este recorrido, para iniciar este recorrido,
me valgo de un concepto de este sociólogo, lingüista británico, en el que, digamos, él, a partir de este estudio, pone de manifiesto cómo son o cómo se configuran las estructuras y los dispositivos de legitimación de unos conocimientos por sobre otros. Y esto, en algún sentido, lo hace a partir de un instrumento que es muy simple, que es la carga horaria que tiene un contenido en la malla curricular, ¿no? Con este instrumento yo me voy un poco así a nivel general, haciendo una búsqueda más o menos de los planes de estudio que puedo encontrar en Internet, sobre qué significa tipografía, o sea, este campo del conocimiento en las carreras de diseño gráfico, diseño de comunicación visual en las universidades nacionales. Hice un muestreo que obviamente no es exhaustivo, no agarra todas las universidades, pero me arroja este resultado incipiente en el que, bueno, tiene un mínimo de 130 horas y un máximo de 270, ¿no? Con esta información yo me voy al plan de estudio de la FAPIL, de esta carrera que se va a iniciar, y en la fundamentación de la materia de tipografía, me encuentro con esta expresión que traigo aquí porque me parecía relevante por 3 dimensiones. La primera, que habla de la competencia casi exclusiva en el campo del diseño gráfico de la tipografía. Y la segunda y la tercera, digamos, nombro esto porque son, si se quiere, lineamientos de carácter político, institucional y también epistemológico de la escala más amplia que después terminan repercutiendo, ¿no?, en la escala áulica, si se quiere. En ese sentido, digo, estaba esta dimensión de la competencia casi exclusiva, en el segundo término, que es explícito, ¿no?, esto de entender de que el diseño gráfico pertenece a un abanico más amplio, que es el de las disciplinas proyectuales. Eso que, digo, a mí yo estoy de acuerdo con esta acepción, pero bueno, hay muchos detractores de este concepto. Y la tercera, que quizás es más implícita, es entender de que el diseño gráfico es una disciplina que se compone de múltiples otras disciplinas. Entonces, en ese sentido también se habla de transdisciplina, interdisciplina o multidisciplina, dependiendo de dónde me separa cada uno y desde el análisis que se quiera hacer, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto, veo cómo se ratifica o se verifica esta dimensión de relevancia que tiene esta carrera en esta malla curricular. Y aquí traigo 3 o 4 cosas que me parecen pertinentes. La primera es que esa tipografía forma parte de un área que forma parte de, a su vez, de una área más amplia, que es el área de lo proyectual, ¿cierto? A su vez que este trayecto tiene 4 instancias, las primeras 3 son de tipografía y la cuarta diseño editorial, y que en total contabilizan 450 horas. En ese sentido, sería el segundo espacio de mayor jerarquía en esta carrera, siguiendo diseño gráfico, que tiene casi el doble, taller de diseño gráfico, que tiene casi el doble, ¿no es cierto? Eso también configura o prefigura o prescribe esta dimensión más del plan de estudio, la posibilidad de entender cuál es el rol que tiene la tipografía como campo del conocimiento en general, en esta carrera en particular y en los procesos de producción y reproducción de los futuros egresados de esta carrera, ¿no es cierto? A su vez también me parece que dice algo muy importante, que es que te acompaña al sujeto a lo largo de toda la carrera, y eso es bastante novedoso, por lo menos a las planes de estudio que estuve visualizando, ¿no es cierto? Entonces, ya avanzando un poco más en este trayecto continuo, que en algunas palabras de Anderegg, por ejemplo, se puede ver como un taller vertical. Algo que es bastante común en las universidades nacionales, pero que en realidad no deberíamos naturalizar, ¿no? Porque uno podría pensar que podría haber un titular para cada una de estas tipografías, estos espacios curriculares, pero no lo hay porque creo que hay una intencionalidad de que ese trayecto sea continuo, ¿no? En que esos fundamentos, en que esos objetivos, que esos contenidos tengan incrementalidad, gradualidad y secuencialidad. Eso me parece relevante mencionar, ¿no es cierto? Ya avanzando un poquito más sobre estos contenidos, me vi un poco tentado a tratar de sintetizar en 3 grandes temas este trayecto completo que tiene estos 3 tramos, y entonces dije, bueno, más o menos le puedo poner este título a cada uno de ellos. El tipografía 1, que podríamos decir, bueno, es una relación entre la escritura y la tipografía, aunque uno podría decir primero, no sé, en modos de pensamiento, después modo de escritura y después tipografía, ¿no? Cómo se relaciona la escritura con la tipografía y demás. En ese sentido tiene una mirada, si se quiere, retrospectiva o del hoy mirando hacia atrás, ¿no? Una mirada histórica o genealógica, ¿no? De cómo se llega al hoy, ¿no? El segundo año es un núcleo, si se quiere, más duro, un núcleo más vinculado con el saber acumulado de la tipografía y en ese sentido más atemporal. Y el tercero, más vinculado con, si se quiere, me paro hoy mirando la tipografía hacia el futuro. Ahí me gustaría traer rápidamente un concepto o un par de conceptos que extraje o que pude extraer de este libro. En realidad son de estos 2 libros que creo que operan un poco de manera continua,
es que, bueno, se manifiestan, ¿no? Que el modo de acceso al conocimiento, o sea, cómo leemos, modifica un poco cómo pensamos, y cómo pensamos también modifica cómo nos comunicamos. Y creo que a los y las diseñadoras es muy relevante esta dimensión, porque opera justamente en la capacidad de construir enunciados visuales, ¿no es cierto? Esto un poco con el advenimiento, ¿no? o las mutaciones que operan en el plano del multisoporte que podríamos ya denominar con lo digital o lo electrónico y demás. Bien, entonces ahora estaría ya en condiciones de avanzar específicamente en este espacio curricular, en este primer tramo de este trayecto, que, bueno, yo denominé escritura y tipografía. En el plan de estudio aparecen 3 objetivos. El primero, vinculando justamente estos dos mundos, el de la escritura y el de la producción textual, y más luego el de la tipografía. Y el segundo y el tercer objetivo tienen que ver con los mismos, si se quiere, objetos de estudio. Nada más que en el segundo se opera una aproximación, ahí habla de conocer estos elementos, y en el tercero habla de cierta, digamos, él dice adquirir habilidad, ¿no? Cierta instrumentalidad en torno a estos elementos. Y a su vez también habla de la sistematización. Permiso. Perdón la celeridad. Bueno, con respecto al tema contenidos, y aquí en realidad me gustaría hacer una pequeña aclaración. Digamos, así un poco como vengo desarrollando yo, que creo que el desarrollo de una actividad tiene que tener coherencia con escalas anteriores, yo hice un esbozo, aunque en realidad no me corresponde como JTP, hice un esbozo de organización de los contenidos a lo largo del año, con el objetivo específicamente de poder determinar, ¿no? Un espacio-tiempo destinado a esta actividad. Entonces, en ese sentido, bueno, organizo los contenidos a partir de 3 unidades, la unidad escritura y tipografía, la unidad signo y tipografía, aunque uno podría decir signo y escritura, y más luego escritura y tipografía, y el tercero que tiene que ver con la posibilidad de entender ya una aproximación más cercana a esta manera de entender la escritura de carácter mecanizado, ¿no es cierto? Y sistemático. Entonces, en ese sentido, un poco haciendo referencia a esta salvedad, ¿no? Que en realidad no me compete como JTP, yo organizo un poco estos contenidos en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre. O sea, en el primero, a partir del cronograma publicado por la FAPID, que se daría un total entre 25 y 30 encuentros, ¿no es cierto? Más o menos daría eso. Se determinan, ¿no? La unidad 1 y la unidad 2 para el primer cuatrimestre con sus respectivas actividades que acompañan y establecen un cierre de cada uno de esos contenidos, y la unidad 3 en la que se destina un poco más de tiempo a toda la unidad, porque se destina a todo el cuatrimestre, también se le establece una relación con una actividad específica para esta unidad, y se determina también una cuarta unidad que operaría como integradora, aún entendiendo de que en realidad cada una de estas unidades son en algún sentido abarcativas de la anterior, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora sí estaría en condiciones de abordar específicamente esta actividad que se me solicita, digamos. Entonces, en ese sentido digo, bueno, esta actividad tiene este nombre, que en realidad es un nombre que opera en el plano un poco lúdico, pero también opera un poco en el plano de poder comprender qué significa el proceso de la escritura en el habla y cómo se materializa y se corporiza esa dimensión, si se quiere, de vocablo popular en la escritura tipográfica, en este caso. Es un ejercicio que, como ahí manifiesta, es una primera aproximación a esta relación entre materia y espacio, o entre forma y vacío, como suelen nombrar los maestros de la tipografía, y a su vez también es una primera aproximación en términos de que esto es un contenido que también se va a desarrollar de manera profunda en tipografía 2, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, y un poco volviendo a esa dimensión de articulación entre el campo del diseño y el campo de la educación, y específicamente el campo de la didáctica, es donde se establecen, o sea, diferentes coherencias en esas escalas, y a su vez en la planificación de la actividad se establecen coherencias al interno de la planificación. Y ahí aparece también el concepto de racionalidad técnica del proyecto, como suelen nombrar algunos autores, ¿no es cierto? Bueno, vamos a abordar esta actividad a partir de estas 7 dimensiones, ¿no es cierto? La primera tiene que ver con los contenidos. Estos son los contenidos solicitados en el acta. Un segundito. Perdón. Y aquí me valgo de un concepto que es perteneciente o que viene del el campo del diseño de la información, que es que
la diferencia entre dato e información es que este segundo está organizado en una estructura de sentido. Y aquí me parece que la tipografía o el campo de la tipografía viene a aportar mucho en la producción o en la construcción de estos enunciados visuales a partir del concepto de paisaje tipográfico. Y en ese sentido me valgo un poco de ese concepto para poder reorganizar estos contenidos a partir de un título que corresponde a la unidad, un subtítulo que corresponde en realidad a uno de esos temas, pero que en realidad, así como está presentado, operaría como eje articulador de estos otros temas, que es el universo de la forma de los signos, y después un listado que tiene que ver con la posibilidad de ir viendo cómo se verifican ciertas variables la forma de esos signos, son como un abordaje analítico, ¿no es cierto? Bien, a partir de estos contenidos se piensa una estrategia metodológica que tiene 3 partes. La primera parte y la segunda es de carácter analítico y no es un análisis simple, es un análisis comparativo en el que se parten de la comparación de tipografías de construcción mecánica y tipografías de construcción orgánica, que a su vez tiene 2 escalas de aproximación, ¿no? La escala de la palabra y la escala de la letra. Y a su vez tiene una tercera parte que es de carácter compositivo, que integra en algún sentido la palabra y la letra. Ahí, digamos, la parte 1 se trabajaría en grupos de 6 estudiantes y la parte 2 y 3 se trabajaría en grupos de 2 estudiantes. Se le da mucha importancia a esta dimensión analítica porque creo conveniente, también vamos a ver en los objetivos, que esta dimensión analítica en estudiantes iniciados en el campo del diseño gráfico operan como construcción de un andamiaje en el plano de los procesos de la proyectación, ¿no es cierto? Bien, en relación a ese cronograma que se estableció, hipotéticamente, se piensa que esta actividad puede llevar a ocupar 7 encuentros. En estos 7 encuentros hay 2 instancias, pongámosle, de presentación de contenidos o de marco teórico, una instancia de preentrega y una instancia de entrega y exposición general. E intercalado el trabajo en taller en el que se van a ir haciendo, digamos, abordaje de las consignas que se van a desarrollar a continuación de manera parcial, ¿no? En ciertas exposiciones de manera parcial. Bien. Con respecto a los objetivos que se propone abordar esta actividad, son 4 en principio, aunque en realidad en cada una de las consignas siempre hay más objetivos que se hacen manifiestos, ¿no es cierto? Pero bueno, en principio vamos a abordar estos 4. El primero y el último están más vinculados con una dimensión, si se quiere, metodológica o de lo proyectual. Y el primero en el sentido de esto, análisis comparativo como fortalecimiento de una mirada crítica, que me parece que es importante en el acontecimiento proyectual. La última, que tiene que ver con justamente algo inherente a lo proyectual, que es la actitud de búsqueda, y a su vez también con la posibilidad de ampliar el repertorio formal y el repertorio sensible, ¿no? Cada vez que nos vamos aproximando a las formas, nos vamos generando o acostumbrando, no sé, ergonómicamente a esos dibujos, ¿no es cierto? Y después el segundo está centrado específicamente en analizar esas variables formales, y el tercero es, a partir de ese análisis, una propuesta compositiva. Bien, ahora vamos a las consignas. Vamos a ir parte por parte y vamos a ir mostrando ejemplos de estos ejercicios. Las consignas de la primera parte tienen 3 instancias, o en realidad son 3 escalas de análisis o variables de la forma. La primera aborda las proporciones verticales y horizontales, la segunda los espesores de los trazos, y el tercero el reconocimiento de la cantidad de trazos que en algún sentido demuestran la estructura de cada una de las letras, ¿no es cierto? O de los signos, podríamos poner, vamos a ver. Bien, en relación a eso, bueno, ahí irían los 3 ejemplos. El primer ejemplo que yo decía, digamos, simplemente superponer una grilla ortogonal en estas formas ya nos dice un montonazo de cosas, de lo que son estas letras, ¿no es cierto? Igual, como decía, esto es una primera aproximación que más luego se va a revisar, ¿no es cierto? Una primera aproximación en este trayecto, en tipografía 1, y también una primera aproximación en este análisis. Después se analizan un poco los trazos, y aquí también se empiezan a visibilizar ciertas condiciones. Primero los contrastes, y más luego, y algo creo que es más importante, es que quizá lo aparente, ¿no? Como el Rotwell no tiene una variabilidad de trazo, sí la tiene en su acercamiento, ¿no? Y bueno, aquí aparece un poco esto de cómo cada una de estas letras tiene una configuración específica en cantidad de trazos. Después, avanzando un poco en un análisis más cercano, y ahí aparece un poco de nuevo esto de cerca nadie es normal,
avanzamos analizando ahora la letra en estas mismas variables, en estas mismas 4 variables, y le agregan 2 variables más. La variable de, digamos, acercarnos un poquito a alguno de los terminales que tienen las letras, y después superponer 2 letras que también tiene otra escala de aproximación. Aquí se pueden visibilizar un montón de dimensiones. En principio, la más evidente tiene que ver con esto de la comparación de la altura de la X, o inclusive las descendentes y las ascendentes, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo mismo con los trazos, lo mismo con la cantidad de trazos, y aquí, bueno, como decía, esta instancia de acercarme un poquito más a esa letra, y aquí hago mención rápidamente que este ejercicio sale un poco de una interpretación libre de lo que nos dice Gerard Ungren, qué ocurre mientras lees, ¿no? En esto de que dice que cada sujeto en el proceso de lectura fija, a su vez que fija arcos de palabras, también fija pedazos de cada una de esas letras, y cada sujeto las fija de manera diferente. Eso me parecía como relevante. Y como última instancia, ¿no?, esta superposición que también, ¿no?, manifiesta como un montón digamos, de dimensiones o capas de análisis, ¿no? En principio, la más evidente es la relación entre las formas curvas y las formas rectas, o la mecanizada inorgánica, y a su vez, bueno, la altura de las X, los enlaces y los espesores, ¿no es cierto? Ya para ir cerrando un poco esta última parte 3, tiene una función de carácter compositivo, en el que se le pide, ¿no?, otra escala de aproximación, otra escala de ampliación de esas formas, o de esas formas figuras, o figura fondo. Se la utiliza específicamente como un fondo, en este caso en la composición, y después se incorporan un par de elementos textuales acá, con carácter de composición, y vamos a ver bien cómo sale. Encaja alta y encaja baja en principio, ¿no es cierto? Se trabajan de carácter monocromático, y esto sería una de las ejemplificaciones, ¿no? Y aquí me parece que también importante recalcar, ¿no?, que me parece que por lo menos en los primeros años de la carrera es relevante, o es menester trabajar, digamos, a partir de la ejemplificación, ¿no? Piaget decía, ¿no?, que la posibilidad de construir, digamos, el puente entre lo concreto, que es abstracto, y lo concreto, que es exterior al sujeto, y lo abstracto, que es interior al sujeto, ¿no? Como que la ejemplificación viene a cumplir un poco el rol de ese puente. Bien, y ya para ir cerrando, bueno, en realidad esto es una formalidad de entrega, que se entrega vía móvil en formato digital y una parte en formato impreso, y después, ya como para ir cerrando y en vinculación con esto de atar ciertas dimensiones de este modelo de planificación, los criterios de evaluación, que se vinculan a su vez con los objetivos, que los objetivos se vinculan con los contenidos, metodología y con los tiempos, ¿no? Entonces, decíamos, acá hay 4 criterios. La primera es la más dura en relación a esto de, bueno, se aplicaron esas variables formales, ese análisis se ha podido justificar de manera coherente, si la presentación de ese análisis es también coherente, si en formato oral y en formato gráfico, si ahí hay algo de lo actitudinal, si participaron y se implicaron en esa ejercitación, sobre todo en estas instancias de taller que posibilitan, ¿no?, la evaluación parcial o de proceso, y en una última instancia, que es la de, si se quiere, más incipiente en un estudiante de primer año, sobre todo en el marco de análisis que se está haciendo, si se aparece esa propuesta compositiva en relación a todo ese análisis que se ha realizado. Bien, esto sería todo. Muchas gracias en principio por escucharme. Ahí estarían las fuentes dejo de presentar. Las familias que se usaron. Muy bien. Perdón por la celeridad y por la gesticulación, porque saben que yo cuando estuve en Italia, me acuerdo que entré a una librería y llegué a un libro de Bruno Munari, que era chiquitito, que tenía un gesto muy particular en la tapa, que era ¿no? Y ahí decía, se llamaba El lenguaje de los italianos o algo así. Entonces yo digo, hay algo de mi base genética que bueno, no puedo evitar de gesticular. Bueno, no, ningún problema. Bueno, también eso que decís del libro de Bruno Munari lo explica mucho mejor Family Guy, que es un dibujito animado donde el perro habla en italiano, y su manera de hablar en italiano para un norteamericano es babiribubi, babiribubi, babiribubi. Ese es el italiano por un perro norteamericano. Bueno, gracias, Ariel,
por tu ejercicio Caetano Velociano, Ninguém es normal, que de cerca nadie es normal, que hay ahí en una canción de Caetano. Bueno, no sé si acá los colegas quieren hacerte alguna pregunta. Ariel, a mí me interesa que nos cuentes un poco sobre tu experiencia más profesional en el campo del diseño y cómo entendés que esa experiencia le puede aportar específicamente a tu tarea docente. Claro, bien, qué pregunta. Ejercicio profesional. Bueno, yo manifiesto, ¿no? Que, bueno, en el 2003 termino la carrera de diseño gráfico, automáticamente ingreso en la carrera de arquitectura y, bueno, desde ahí, cuando estaba llegando al final de la carrera, entré al mundo de la docencia un poco de carambola. Y en paralelo a todo esto, he desarrollado mi carrera profesional como diseñador gráfico, pongámosle freelance, pero nunca he pertenecido a un estudio. En realidad siempre cuando me recibí dije, voy a armar mi propio estudio, claramente eso no sucedió. Pero sí me he vinculado, bueno, desde diferentes lugares a este mundo de la construcción de los enunciados visuales, ¿no es cierto? Lo que más me interesa a mí, o por lo menos donde más me ha gustado meterme, tiene que ver con esto, con la articulación del campo del diseño con el campo de la didáctica o con los procesos de apropiación del conocimiento o de presentación, ¿no es cierto? En ese sentido podría decir, me fascina mucho, me gusta mucho esto de lo que se denomina la infografía y he trabajado en diferentes lugares donde se ha desarrollado este concepto de él como la comunicación de la ciencia. Pongamos en esos términos, ¿no? También eso, bueno, puede ser relativo. Pero en principio, digamos, tuve una experiencia, digamos, he desarrollado algunos libros, algunas revistas, sobre todo para encargos de gente que te conoce, no encargos tan, digamos, así relevantes o de amplia difusión. De hecho, muchos de ellos han terminado simplemente una publicación digital. Y sobre todo creo que donde más he ejercido por lo menos esta vinculación entre los procesos cognitivos, si se quiere, y los procesos de construcción de los enunciados, primero trabajo en un estudio de arquitectura que se especializa en la sustentabilidad, y en ese sentido hay una mirada muy científica, si se quiere, de la construcción del hábitat, ¿no? Hay un montón de dimensiones que se manifiestan en eso, y se nos ha solicitado en muchos casos elaborar informes de esos análisis que se suelen hacer. Entonces ahí aparece, ¿no?, la posibilidad de representar datos duros de manera, bueno, pongámosle, me suelen decir, qué lindo que se ve, pero bueno, yo lo pienso un poco, si se quiere, un poquito más profundo. ¿No? Y sobre todo, anterior a este trabajo, yo tuve un trabajo en el que hacíamos específicamente auditoría o, digamos, asesoría en el plano de la sustentabilidad, que trabajé en un organismo independiente del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, donde hacíamos específicamente asesoría y sustentabilidad con ingenieros, ya no con arquitectos, con ingenieros, y en este caso eran todos ingenieros, y ahí también se ponía un poco en evidencia este modus operandi que creo que, digamos, fui construyendo y estoy construyendo con el paso del tiempo. No sé si esto explica un poco o me hice muy largo. No, excelente. Muchas gracias. Bueno. Bien. Hola, Ariel. Bueno, muy interesante la presentación. Yo quisiera preguntarte puntualmente sobre cómo ves la articulación del rol del jefe de trabajos prácticos en relación al programa de la materia, la currícula de grado, dentro de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo los vislumbrás? Claro, bueno, en principio un poco como presenté, ¿no es cierto?, en la posibilidad de generar esa instancia de mediación, ¿no es cierto? Igual yo manifiesto acá que esto es una hipótesis, ¿no es cierto? Porque después cuando me imagino que si en el caso de que esto suceda, digamos, me pondré en contacto con el titular, bueno, el titular se establecerá, ¿no?, un marco de fundamentación epistemológica, un lineamiento, y a partir de ese lineamiento, ¿no?, se hará, ¿no? O sea, el JTP tiene ese rol un poco de tratar de llevar al ejercicio, o sea, hay como una especie de puente entre
entre los contenidos, si se quiere, más disciplinares y los contenidos más específicamente, o la construcción de un conocimiento didáctico del contenido, que es el que se pone en el aula, a partir del ejercicio práctico, ¿no es cierto? Y un poco también, bueno, después también aparecen otros roles, no solamente está el de JTP, bueno, por lo general está el auxiliar de primera y el auxiliar de segunda, que también vienen a ayudarnos a acercarnos a ese estudiante, ¿no es cierto? Y al adscrito, el que supuestamente está más cerca de allí, ¿no es cierto? Bien. Yo creo que un poco sería ese. Y después, en relación con la currícula, me parece que un poco también está explicado, Sí, ¿no? sí, eso está, lo desarrollaste, es cierto. Sí. Muy bien. Bueno, en lo que a mí respecta, no tengo preguntas para hacerle a Ariel. Así que solo agradecerte, Ariel, por tu presentación. Muchas gracias. Y si les parece, no sé, Verónica, si querés preguntarle algo, y si no, seguimos adelante. Por mí está bien. Muchas gracias, Ariel. Bueno, en principio, muchísimas gracias a ustedes por escucharme y muchas gracias a la universidad por poder abrir esta carrera, como se está abriendo, pero abrirla, digamos. Hasta luego, suerte. Chao, hasta luego, Ariel. Chao, hasta luego. Bueno, hombre.